Ok, en este video vamos a ver los efectos que tienen los métodos anticonceptivos. Los efectos que va a tener, y además de eso también vamos a aprovechar de ver las infecciones de transmisión sexual. Ok, como vimos anteriormente, todos los métodos anticonceptivos, que vimos anteriormente, que son métodos artificiales, tienen que ver con ser anovulatorios o con implantes subdérmicos o con hormonas de manera inyectables. ¿Okay? Estos métodos anticonceptivos se encargan de principalmente suplementar hormonas, ¿ok? Suplementan hormonas de manera artificial. ¿Okay? Todas estas hormonas que se suplementan son artificiales, no en que no sean las hormonas, sí son las hormonas, solamente que no son las producidas por el cuerpo de manera natural. Entonces, si afectan al organismo, tenemos que tener en cuenta esto. Lo siguiente, ¿okay? Estos métodos anticonceptivos suplementan hormonas. ¿Cómo pueden venir estos métodos anticonceptivos? Como combinados o de una manera que se conocen como progestágenos o algo así. ¿Okay? La verdad no sé si lo estoy escribiendo bien. ¿Okay? No, progestágenos. ¿Okay? Pueden venir a través de combinados o de progestágenos. Los progestágenos son aquellos que van a traer principalmente la hormona de la progesterona, que ya vimos cuál es su función, ¿no? En lo que sería el ciclo ovárico. Pero bueno, tendría que ver, ¿no?, con lo que sería el mantenimiento del endometrio y de todo esto, ¿no? En cambio, los combinados van a hacer una fusión entre estrógenos más progesterona. ¿Ok? ¿Cómo va a afectar esto? De la siguiente manera. Nosotros nos acordamos del eje hipotálamo-hipófisis, que también lo vimos en un video, por si quieren ir a verlo, es uno de los videos anteriores. Tenemos el eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo, recordemos que liberaba la hormona gonadotropina, o hormona liberadora de... hormona liberadora de gonadotropina, ¿okay? Que se escribe como GnRH. ¿Okay? Libera esta hormona para enviarle un mensaje a la hipófisis, ¿verdad? La hipófisis nos iba a liberar dos hormonas dependiendo de lo que el organismo necesitara. La hormona LH, luteinizante, o la FSH, la hormona folículo estimulante. Ahora, ¿qué ocurre? Estos métodos hormonales anticonceptivos, ya sea combinados o progestágenos, básicamente van a inyectar hormonas de manera artificial, aumentando el estrógeno y aumentando la progesterona de manera artificial. Y como recordamos, el hipotálamo se encarga de regular todo este proceso. Entonces el hipotálamo libera el GnRH, la hormona liberadora de gonadotropina, le envía el mensaje a la hipófisis libera FSH y LH para los ovarios. Ahora, la hipófisis se da cuenta de que los niveles de progesterona y de estrógeno son elevados, entonces dice, ¿para qué voy a liberar gonadotropina? Ya tengo los niveles bastante elevados, si libero más no vamos a mantener el organismo con la homeostasis. Entonces, lo que va a pasar es que no va a secretar esta gonadotropina. Como no se va a secretar esta gonadotropina, la hipófisis no va a secretar la FSH ni la LH. Y esto puede ocurrir de manera parcial o total. ¿Okay? Puede haber un freno, esta inhibición de la liberación de gonadotropina, de la liberación de la FSH, de la LH de manera parcial o total, dependiendo de lo que se busque, obviamente. Si nosotros no tenemos la producción de la FSH ni de la LH, no vamos a tener maduración del folículo.
por la FSH, porque no vamos a estar produciéndola. ¿Por qué no vamos a estar produciéndola? Porque el organismo se da cuenta de que tenemos los estrógenos y la progesterona muy elevada. De manera que él dice, pues no necesito liberar gonadotropina. No hay maduración, debido a que no se va a estar liberando FSH, y no hay ovulación. ¿Debido a qué? No se está liberando la LH. ¿Ok? Algo que tenemos que tener en cuenta. Así es como funcionan. Este es el efecto que tienen los métodos anticonceptivos en el eje hipotálamo hipófisis en las hormonas sexuales. ¿Ok? Básicamente los métodos anticonceptivos suplementan hormonas de manera artificial. Lo pueden hacer mediante combinados o mediante progestágenos. ¿Ok? Los combinados van a transportar estrógeno y progesterona y los progestágenos van a liberar progesterona. Este método hormonal va a inyectar de manera artificial este estrógeno y esta progesterona. El organismo va a llegar a estas señales al hipotálamo y va a decir, ok, tenemos los niveles de estrógeno y de progesterona normales, no necesitamos liberar gonadotropina, no necesitamos que se sigan estimulando los folículos, no necesitamos que haya una ovulación, porque los niveles están normales de la progesterona y del estrógeno. Se le hace como una especie de engaño al hipotálamo, es una especie de engaño. El hipotálamo no libera esta gonadotropina, la hipófisis no libera ni secreta la FSH ni la LH para los ovarios, no hay maduración y no hay ovulación. Muchos de estos métodos anticonceptivos tienen días de reposo, pero este reposo que tienen es el suficiente para que haya un desprendimiento del endometrio, pero no es el suficiente para que se produzca la ovulación. ¿Ok? Entonces, muchos de estos métodos anticonceptivos hormonales tenemos que tener en cuenta que tienen algunos un periodo como de reposo, en donde se les da como una especie de pastillas de descanso, de reposo, de placebo que se les da, para que el organismo entre en una especie de descanso. En este descanso es solamente para que se haga el desprendimiento del endometrio, ¿ok? Y se pueda volver a reparar una capa de endometrio funcional apta. Pero no es el suficiente tiempo para que se siga ejerciendo lo que es la ovulación, ¿ok? Los métodos anticonceptivos tenemos los orales, como lo dijimos anteriormente, ¿no? Los orales casi siempre son combinados de estrógeno más progesterona. Entonces, de lo que se encarga es de impedir la ovulación. Estos impiden la ovulación, impiden que se genere LH. Y además de esto, van a aumentar el moco cervical, este moco en el cervix, ¿ok? Al aumentar este moco cervical, como le dije también en el video pasado, los espermatozoides les va a costar mucho entrar a lo que sería el útero y próximamente lo que serían los oviductos, ¿ok? Va a bloquear la entrada de los espermatozoides. Tenemos los progestágenos, que en estos, por ejemplo, un buen ejemplo es el implante subdérmico. ¿Ok? El implante subdérmico es una especie de método anticonceptivo hormonal que se basa en los progestágenos. ¿Ok? Este implante subdérmico no inhibe la ovulación, o sea, va a permitir que ocurra la ovulación, pero lo que hace es postergarlo, posterga la ovulación. ¿Ok? Tienen que entender que este implante subdérmico lo que va a encargarse es de postergar la ovulación. ¿Ok? No es que lo impida, va a seguir existiendo, pero lo posterga. Y además de esto, aumenta mucho la densidad del moco cervical. ¿Ok? Aquí ya vemos un patrón en común, y es que tanto el método oral como el método de progestágenos como el implante subdérmico van a aumentar la densidad del moco cervical. ¿Ok? Y otro es el DIU, que ya lo vimos, ¿no? El dispositivo intrauterino. Pero este es del tipo hormonal.
¿Okay? Este dispositivo intrauterino, o DIU, hace que el endometrio sea poco receptivo. Este tampoco se encarga de la ovulación. Ya vemos cómo los orales se encargan de impedir la ovulación. Ya vemos cómo los progestágenos se encargan más que nada de postergar esta ovulación y aumentar lo que sería el moco cervical. Pero el DIU no se encarga de nada que tiene que ver con la ovulación, no se encarga de ese tipo. De lo que se encarga es de hacer un endometrio muy poco receptivo. ¿Y cómo hace esto? Aumentando muchísimo la densidad del moco cervical. Y entonces aquí llegamos a un factor común que sería el moco cervical, que lo hemos involucrado en los 3 procesos anticonceptivos. Entonces esto nos dejaría entender que un gran factor en la fertilidad y en la fecundación es la densidad del moco cervical. ¿Okay? Si hay una muy grande densidad, significa que no va a haber un paso de espermatozoides. ¿Okay? Y esos serían básicamente los métodos anticonceptivos. ¿Okay? Básicamente tenemos que entender que este es su funcionamiento en el eje hipotálamo-hipófisis, el cómo lo engaña básicamente, indicándole que hay mayor presencia de unas hormonas para que éste no produzca la liberación de otras y no se produzca la ovulación en la mayoría de ellas. Vemos cómo funcionan las orales, los progestágenos como el implante subdérmico y también el DIU. Vemos que la densidad del moco cervical es fundamental en esto y también vemos cómo se puede llegar a producir un desprendimiento del endometrio pero sin permitir la próxima ovulación. Ahora para esta segunda parte de este video voy a hablarles de las ITS. ¿Okay? ¿Qué son las ITS? Son las infecciones de transmisión sexual. ¿Okay? Estas infecciones de transmisión sexual se producen en la transmisión por la vía de contacto sexual. Por vía del contacto sexual. ¿Okay? Tiene que haber un contacto. ¿Okay? Esta infección puede tener 2 orígenes. Puede tener un origen tanto viral como bacteriano. ¿Okay? Puede ser de origen viral como bacteriano. Y por ejemplo, muchas veces antes se confundía, o de hecho incluso antes se decía que eran lo mismo, pero las ETS son diferentes de las ITS. ¿Y en qué se diferencian? Pues en que las infecciones de transmisión sexual no siempre presentan sintomatología. No siempre vas a presentar síntomas cuando tengas infecciones de transmisión sexual. En cambio, cuando uno tiene enfermedades de transmisión sexual, siempre va a presentar síntomas. Con las infecciones de transmisión sexual no siempre se van a presentar sintomatología. No siempre vas a presentar síntomas de que las tienes. Entonces, por eso es muy necesario hacerse controles rutinarios y hacerse controles sobre todo luego de tener relaciones sexuales. Recordemos que sus orígenes pueden ser a través de virus o de bacterias y que también su transmisión se produce por la vía del contacto. ¿Okay? ¿Cuáles son estas vías de contacto? ¿Okay? ¿Cuáles son estas vías de transmisión? Está la vía por el contacto directo sin protección. ¿Okay? Que es cuando no se ocupan condones, básicamente, ¿no? Ahí estamos teniendo un contacto a través de la vía sexual en el cual, si es que no hay protecciones, ¿ok? Por eso es muy necesario siempre conocer a sus parejas de relaciones sexuales para evitar cualquier tipo de estas infecciones de transmisión sexual. Por eso también es necesario que tanto uno como el otro se hagan regularmente este tipo de controles para evitar hacer estas transmisiones, ¿okay? Que muchas veces incluso uno no se da cuenta debido a que muchas veces no se presentan sintomologías o muchas veces a las personas les da vergüenza o no sienten la confianza necesaria. Pero para este tipo de casos es
sumamente necesario que sí se haga conciencia, ¿ok? Otra vía de contacto es la sangre contaminada, ¿ok? Cuando se hacen inyecciones, cuando se ocupan jeringas, siempre hay que buscar que estén de manera estériles, que no hayan sido ocupadas, que no sean recicladas, básicamente siempre se tiene que botar, y si no se bota se tiene que dejar en una zona en la que se sepa que ya fueron ocupados todo este tipo de implementos que pueden llegar a ser ocupados, ¿ok? Otra vía de transmisión es lo que se conoce como la transmisión vertical. La transmisión vertical consiste principalmente en lo que sería la descendencia de la madre al hijo, ¿ok? Más que en la descendencia, eso sí, tendría que ver con el momento del parto, del nacimiento. Puede llegar a ocurrir que si la madre posee una de estas infecciones de transmisión sexual a través del parto, en el momento del parto, ¿ok? Puede que ceda, por decirlo de algunas maneras, al hijo esta infección de transmisión sexual. Y si es que no se llegase a pasar de esa manera, puede llegar a producirse por la lactancia. ¿Okay? Cuando el niño está está con la lactancia, ¿no? Está teniendo que ingerir, ¿no? Esta leche materna, pues puede llegar a producirse esta infección de transmisión sexual. ¿Okay? Es por estos temas que es sumamente importante recurrir ante profesionales. ¿Okay? Hay que recurrir ante profesionales ante la más mínima duda, incluso sin dudas hay que hacerlo regularmente. ¿Okay? ¿Cuáles son ejemplos muy comunes? Tenemos el VIH y el SIDA. ¿Okay? VIH no es lo mismo que el SIDA. El VIH es básicamente una infección que es de origen viral, ¿okay? A través de un virus, que básicamente se va a encargar de debilitar los sistemas inmunes de los organismos, ¿ok? Y cuando este sistema inmune ya está comprometido, es cuando se le pasa a conocer como el SIDA, ¿ok? Es cuando ya se empieza a desarrollar de una manera más grande, ¿ok? Y como les dije, se va a encargar de debilitar el sistema inmune. Y de hecho, el VIH, SIDA, no es el encargado de matar a las personas. El VIH y el SIDA es básicamente un asistidor, como se le dice en el fútbol, ¿no? Literalmente se puede sacar a todo el equipo, debilita todo el sistema inmune y luego le da el pase. ¿El pase a qué? A simplemente un resfriado común puede llegar a matar a las personas debido a que no son capaces de tolerar esta enfermedad. ¿Okay? El VIH y el SIDA. El VIH-SIDA debilita muchísimo los sistemas inmunes de las personas y los deja tan mal que son incapaces de resistir incluso ante un simple resfriado o fiebre o cualquier tipo de malestar. Otro ejemplo de una infección de transmisión sexual es el sífilis, que es de origen bacteriano. ¿Okay? El sífilis es una enfermedad de origen bacteriana que genera lesiones indoloras. ¿A qué nos referimos con lesiones indoloras? Genera marcas en la piel. Todo esto ocurre obviamente en la zona genital, ¿ok? Genera unas marcas, unas cicatrices en la zona, ¿no? Pero que son indoloras, la persona no siente dolor. Entonces muchas personas que poseen el sífilis piensan, oh, bueno, se me va a pasar, quizá me di un golpe, no sé, quizá pasó algo, pero no. ¿Ok? Son indoloras. Es por eso que aunque no sientas dolor, tienes que ir a verte, ¿ok? Son lesiones indoloras y que además, si tú no las tratas a tiempo, se expande. Así como lo digo, es una enfermedad. Es una infección que se ramifica. Se ramifica hacia los órganos aledaños, los órganos que se encuentran alrededor, los órganos que están más cercanos, se va a ir ramificando. Es por eso que necesitan un control. Otra infección de transmisión sexual. Tenemos dos ejemplos aquí bacterianos, como son la gonorrea y la clamidia. ¿Okay? Son dos infecciones, las dos de origen bacteriano, que básicamente se... Okay. Estaba explicando lo que era la gonorrea y la clamidia, que son básicamente infecciones de transmisión sexual de origen bacteriano. ¿Okay? Esta infección
¿ok? De origen bacteriano. Lo que se va a encargar es de hacer que en los genitales, en la zona genital, haya una secreción de fluidos, ¿ok? Además de esto va a producir dolor al orinar, ¿ok? Aunque hay que tener mucho cuidado ya que a veces es asintomático. ¿A qué me refiero con que sea asintomático? Que muchas personas que poseen gonorrea y clamidia no tienen síntomas, entonces no lo saben. Y si nos vamos dando cuenta, muchas veces personas no se dan cuenta que tienen sífilis, personas no se dan cuenta que tienen gonorrea o clamidia. Y vamos viendo este patrón que se va repitiendo de que se va transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo. Todo esto es sumamente riesgoso y es por eso que hay que llevar controles. Otro ejemplo es el virus del papiloma humano, ¿okay? El virus del papiloma humano, como su nombre lo indica, es de origen viral, es un virus. Va a generar verrugas en los genitales, ¿ok? Vamos a ver que muchas personas que poseen este virus van a empezar a generar verrugas en sus genitales. Y además es una infección que se asocia mucho al cáncer del cuello uterino. ¿Ok? Vemos que en muchas personas que poseen cáncer del cuello uterino, ¿no? O cáncer cervicuterino, ¿ok? Muchas personas que poseen este cáncer desarrollado presentan la infección de transmisión sexual conocida como el virus del papiloma humano. Por eso nuevamente es sumamente importante que se hagan las regulaciones y se traten con los médicos con regularidad. Y otro, como último ejemplo, ¿no?, que podemos ver de las infecciones de transmisión sexual sería el herpes genital, que al igual que en el virus del papiloma humano vamos a estar viendo unas especies de verrugas o de ampollas en la zona genital, ¿ok? Vemos que todas estas infecciones de transmisión sexual muchas veces no presentan sintomatología, ocurren por diversas maneras de transmisión, como lo son el contacto, como lo son la sangre, como es de madre a hijo, y es sumamente importante ir a verse al médico. Hay muchos riesgos, como por ejemplo el uso de los medios de protección equivocados. Muchas personas no saben cómo ocupar correctamente los que son los condones. También, por ejemplo, hay mucha gente a la que no le da la confianza suficiente para ir a un médico, no es capaz de abrirse ante esas instancias, pero es sumamente necesario que se vea. Los tratamientos para estas infecciones sexuales básicamente son tratamientos que se encargan de reducir la carga viral o bacteriana. Y en el fondo sirven, pero no para sanarlas, sirven para que no se transmitan. Básicamente estamos diciendo de que sí, no vas a ser capaz de transmitírselo a otras personas, pero tú la tienes, ¿ok? Por eso que es sumamente importante cuidar con qué personas uno se relaciona, tener antecedentes antes, pedir papeles, pedir tratamientos. Es sumamente importante y no tienen que sentir incomodidad si es que se los piden o si es que ustedes los piden. No es algo que esté mal. Es algo que tiene que ser tratado, es algo que tiene que ser visto, ¿ok? Los métodos anticonceptivos, como les dije antes, también sumamente importante que lo lleven con un profesional. Todas estas cosas que vimos ahora de los métodos artificiales, del control de la natalidad, de los métodos naturales, lo que serían también cómo afectan los anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual, son todos temas que tienen que ser vistos y que son sumamente importantes, sobre todo en una edad de la adolescencia, donde se le suele dar menos importancia y en donde hay mayor desconocimiento, ¿ok? Bueno, hasta aquí llegaría este video, hasta aquí llegaría lo que sería esta parte del eje. Ya nos queda solamente empezar con lo que sería la parte de evolución, de la anatomía comparada, la evolución, y luego darle el paso, ¿no?, a lo que sería pues la nutrición y la ecología. Espero que estos videos les haya ayudado. A mí la verdad me ayuda mucho explicarlo con mis palabras.
hay muchas cosas en las que me confundo, o hay muchas cosas en las que quizás me falta dar un poco más de información, pero es porque no me lo sé todo de memoria. De todas maneras, todos estos temas son temas que a mí me ayudan mucho a estudiarlos y también me sirven para mi vida, mi día a día. Así que espero que haberlos ayudado y eso.